Osvaldo recién me presentaba como coach y como disciplinas que asisten, digamos, a que las personas sean más felices, más conscientes, más plenas. Esto es una herramienta muy puntual en la que nos vamos a enfocar hoy, que es mindfulness, que es un entrenamiento para la mente. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre? A ver si ustedes coinciden conmigo en este siguiente diagnóstico, ¿no? Nuestra cabeza, y más hoy en el siglo XXI, funciona de forma bastante dispersa. Hay tantos estímulos, redes sociales, y posteos, y videos, y cursos. Y entonces, ¿qué ocurre con esta cabeza? Es histórico esto, pero digamos, se desplaza permanentemente entre el pasado, esto es lo que pasó y lo revive una y otra vez. El resentimiento es volver a sentir una y otra vez algo que ya sentí. Y si no, está dispersa en el futuro, en lo que puede llegar a ocurrir, lo que voy a cenar hoy a la noche, en la reunión que sigue después de este espacio, en el chongo que no me escribe, o lo que sea que fuere que esté pasando, pero eso es un recurso que tiene la mente que nos lleva al futuro y nos lleva al pasado. Entonces, por default, la mente, que está preparada para sobrevivir, lo único que le importa es la supervivencia, no está bien preparada para aumentar el espacio de conciencia en el momento presente. ¿Tá? Así que tenemos como ese diagnóstico que es una mente distraída, dispersa, desenfocada, que podríamos observar también como que está inundada por los placeres terrenales. Quiere likes, quiere fama, quiere plata, quiere sexo y quiere un montón de cosas que no siempre se cumplen. O sea, tenemos la expectativa calibrada bastante alto y entonces eso nos suele pasar en nuestro vivir y entonces tener ciertos niveles de insatisfacción que van con nosotros. ¿Tá? No sé si esto les hace algún tipo de sentido, pero por las caras puedo entender que sí. Esto es como la mentalidad del mono, ¿no? Lo que se llama la monkey mind, que va de rama en rama y nos cuesta hacer que la cabeza se quede quieta y la mente se enfoque. ¿Tá? Imagínense un caballo salvaje en la selva andando descontrolado por ahí. ¿Tá? Y entonces, así es nuestra mente, una especie de caballo salvaje. Entonces, ¿qué es lo que propone Mindfulness? Es lo mismo que ir al gimnasio, ¿tá? Como entrenamos el bíceps, entrenamos espalda, entrenamos pecho, entrenamos glúteos, pero para la mente. ¿Tá? Y ni siquiera te tiene que gustar. A mí ir al gimnasio mucho no me gusta más jugar al fútbol. Pero me di cuenta que si no entreno mi mente me lleva para cualquier lado. Y entonces ser sumiso a lo que mi mente se le ocurra pensar, preocuparse, angustiarse y sentir, creo que no es el camino más conveniente. Entonces, para eso nace esta disciplina que es mindfulness, que es el arte de entrenar la mente. ¿Tá? Y entonces darle paso, o sea, lo que permite es, como en el gimnasio les decía, progresar paso a paso de un estado de inconsciencia natural a un espacio de conciencia. Y es una habilidad, como toda habilidad, que se mejora permanentemente con la práctica. ¿Tá? Así que hoy vamos a ver un poquito de eso, que es la meditación, es la práctica de enfocar la conciencia. Vamos a practicar eso. Por ahí les va a costar, porque la mente tiende a irse, o sea, lo vamos a hacer en el ejercicio. Pero consiste en esto, en enfocar la conciencia para descubrir cosas que no son obvias. ¿Tá? Pero en el fondo, y esto es un honor y un placer estar acá con ustedes compartiéndolo. Creo que el propósito central de mindfulness, como de todos aquellos, creo que Osvaldo también lo motoriza, y a todos aquellos curiosos de lo que es el desarrollo humano, el coaching, la filosofía, o cualquier disciplina que esté orientada a mejorar la vida de las personas, porque no es una cuestión de ir acumulando libros y acumulando teoría, sino, bueno, ver si algo nos ayuda a vivir un poco mejor. Eh, no es que nos va a cambiar la vida, no es que a partir del mindfulness somos seres de luz y nos ponemos la túnica blanca y somos todos paz y amor. No, no es por ahí, no es ese espiritualismo de sobrecito de azúcar o de Instagram. No, no es por ahí, sino es una práctica que es entrenar la mente y disciplinarla para que sea cada día un poco más consciente y entonces pueda elegir con mayor libertad, para que sea más amorosa, más bondadosa, más eficiente y más plena y feliz. ¿Tá? Ese es el compromiso de fondo que los quiero invitar a tener si es que quieren sumarse a esta práctica y apagar un poco esa radio que uno de los maestros del mindfulness, que se llama Thich Nhat Hanh, que por cierto murió este sábado, se hizo una serie de conmemoraciones y demás, él lo llama la radio el PSP, que es el pensar sin parar.
y es que nuestra mente está permanentemente pensando, y no le damos ni un respiro. O sea, podemos descansar y descansar el cuerpo y demás, pero ¿cuándo le damos una pausa a la mente para que pueda expandir de alguna manera todo lo que está ocurriendo ahora? ¿Tá? Que son infinitas cosas, pero nosotros, porque estamos todo el tiempo en con la radio prendida, no las podemos registrar. ¿Tá? La experiencia que tienen ahora sus pies apoyados en el piso, o la temperatura de la respiración, o dónde están sus brazos, o cómo está su cuerpo ahora, son un montón de experiencias que por estar en este acelere nos perdemos. ¿Tá? Entonces la propuesta del mindfulness es para todos aquellos que quieran ampliar su conciencia y entonces poder saborear un poquito más, si se quiere, todas las cosas que están ocurriendo ahora. ¿Tá? ¿Les gusta, les interesa la propuesta? Sí. ¿Dedómetro? Sí, ok, bien, bien, bien. Porque si no, como decía Osvaldo, son recursos, ¿tá? Para mejorar, aunque sea un poquito, nuestra calidad de vida y entonces nuestra performance. Yo personalmente pienso que es muy rentable, muy, pero muy rentable, o sea, paga con creces, invertir 15 a 20 minutos por día en enfocar mi mente. Después me va mucho mejor todo el día. Yo lo incorporé a los hábitos de la mañana, como me levanto, o sea, alimento al perro, me lavo los dientes y medito 15 minutos, a veces 20 cuando tengo un poquito más de tiempo. Y lo único que hago es decirle a mi mente, no te vas a hacer lo que quieras durante el día, volvé. ¿Tá? Y me pierdo y entonces vuelvo a empezar una y otra vez. ¿Ok? Solamente les voy a contar un poquitito de teoría, ya que me pidió Osvaldo que es como esta doble función, de practicar y nutrirnos también de un poquito de conocimiento. ¿Tá? La meditación de mindfulness se basa en 4 puntos, ¿tá? Por si les interesa aprenderlos y saber de qué va. El primer punto es la concentración, ¿ok? Que esto es enfocar la mente y mantenerla en un punto único, enfocarla y dejarla quieta. ¿Tá? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Practicando la concentración, vamos a descubrir la indisciplina y vamos a ver cómo nuestra mente, yo les voy a hacer un ejercicio muy fácil hoy, que es cerrar los ojos y respirar y hacer un conteo interno. Y lo que van a ver es que a nuestra mente le cuesta mucho llevar un conteo, incluso ir del 1 al 10 y del 10 al 0, porque vamos a ver que es absolutamente indisciplinada y no la entrenamos, entonces, como las primeras repeticiones en el gimnasio. Así que lo que vamos a hacer es contar y mantenerla disciplinada y traerla una y otra vez. Y cuando la mente se va, lo vamos a advertir, vamos a notar ese espacio de conciencia, lo vamos a advertir, y el único problema que podemos llegar a tener, la única manera de fracasar, es si no volvemos al conteo. ¿Tá? La experiencia es así. Nosotros vamos a contar y cuando nos perdemos, vamos a volver, o sea, sonreímos, volvemos a empezar y volvemos al conteo. ¿Tá? La única forma de fracasar es sucumbir a la tentación de dejar de contar. ¿Tá? Y pasa mucho en las meditaciones que tenés una idea y decís, hoy tengo la mejor idea del mundo, y la idea se quiere quedar ahí y es un pensamiento que quiere quedarse ahí. Sí, y nosotros le vamos a decir, no, no es en este espacio, volvé después y vamos a volver al conteo. Y así la enfocamos una y otra vez. ¿Tá? Para esta primer meditación, que es la concentración, se usa un mantra, que es una palabrita, seguro la escucharon, que es Om, o hay otros mantras según las corrientes, etc. Se usa la respiración. ¿Tá? Volver a la respiración una y otra vez como un ancla. Dicen los monjes budistas que cuando estás concentrado en la respiración no estás pensando en otra cosa. ¿Tá? Así que entonces se propone volver a la respiración. Me gusta, ahí están acomodando los cuerpitos, me parece muy bien, pues viene una práctica dentro de muy poco. Entonces, este primero de los puntos, que es el aspecto de la concentración en lo que es la práctica del mindfulness. Después hay un segundo punto, y van creyendo también en lo que es dificultad y compromiso, que es la contemplación. ¿Tá? La contemplación abandonamos por completo este punto único, si se quiere, y lo que vamos a hacer es generar una conciencia más difusa, que lo que va a abarcar de alguna manera es todo lo que aparece en el campo mental. ¿Tá? Les voy a pedir ahora, después lo vamos a hacer bien, pero que se imaginen una especie de pequeña visualización, que son ustedes sentados, sentadas, en una sillita al borde de un muelle, ¿tá?
imagínense en algún mar bien tranquilo o algún río bien tranquilo, ustedes están sentados con una silla, y entonces ven pasar barcos, ¿tá? Imagínense que ese agua bien quieta es el campo de su conciencia, y ven pasar un pensamiento, otro pensamiento, un ruido, un frío, un calor, una picazón, una sensación corporal, ¿tá? Entonces, el mar, ese agua sería el campo de conciencia, y ustedes están detrás, se ubican físicamente externos a ese campo de conciencia y lo van a observar, ¿tá? Entonces, ahí vamos a mirar la conciencia, esta habilidad se llama metaconciencia, ¿tá? Es observar todo lo que aparece en el campo de la conciencia. Pero ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Nos va a permitir descubrir cómo se manifiestan las experiencias, tomarlas como objeto de meditación. Sin embargo, vamos a poder tomar cierta distancia, ¿tá? Y darnos cuenta que no somos esas experiencias. No somos ni una emoción, ni un pensamiento, ni un sentir, ninguna de esas experiencias, sino que nosotros las podemos mirar y observar. Ya estamos como detrás. Entonces, nos permite, al ser conscientes de esto, nos permite aumentar lo que sea la voluntad consciente, y entonces vamos a separar lo que sería el objeto, que son los sentires, las experiencias, las emociones, los pensamientos, del sujeto, que es el ser humano que observa lo que le pasa en su conciencia. ¿Me siguen esto? Lo que vamos a hacer es mirar nuestros pensamientos y mirar cómo funciona nuestra mente sin quedarnos atrapados en nada de esto, ¿tá? Normalmente no tenemos esta distinción y vivimos de alguna manera inconscientemente creyendo que las cosas son, y nos fundimos de alguna manera en las experiencias, pero en realidad lo único que experimentamos es lo que aparece en el campo de conciencia, ¿tá? Y entonces vamos a usar los objetos. ¿Se entiende esto? Esto nos va a dar la posibilidad, una posibilidad hermosa, que es distinguir. Les voy a contar un ejemplo muy chiquito. Hoy a la mañana estaba lavando los platos y el agua estaba muy caliente y yo estaba un poco incómodo. O sea, estaba como medio de costado, porque tenía el alimento del perro ahí, y me quedé como medio así de costado, y el agua estaba caliente. Y estuve como 5 minutos que no le estaba pasando bien lavando los platos, ¿tá? Y en un momento pude advertir que estaba teniendo esa experiencia y por tomar cierta distancia, esta distinción metaconsciente, y decir, che, pará, voy a hacer una pausa, voy a acomodar el agua de la temperatura, me voy a agachar, voy a correr el alimento del perro, y voy a terminar de lavar los platos, aunque quede re poquito, pero de otra manera, ¿tá? Es como si estoy teniendo un mal día, estoy enojado, ponerle, y entonces que yo venga enojado no quiere decir que tenga que seguir enojado. En el momento que yo advierto este enojo, puedo tomar distancia, ¿tá? Desplazarme y observar el enojo como un objeto, pero no como parte del sujeto, y decir, bueno, hasta acá estuve enojado, sin embargo quiero pasar lo que queda del día sin enojo. Entonces ahí entra el momento de la gestión. ¿Se entiende? Lo que nos va a permitir ser cada día más eficientes en observar nuestra conciencia es que vamos a poder escoger de alguna manera responsablemente nuestra respuesta. Pero para eso hay que percatarse, me tengo que dar cuenta de que estoy lavando los platos incómodo, o que estoy en el gimnasio, estoy entrenando a desgano y no es como quiero, o que estoy en una discusión y yo tenía en mente tener una noche absolutamente paz o romántica, lo que fuere, y sin embargo me encuentro discutiendo. Entonces, es tan fundamental entrenar esta habilidad de observar la conciencia para evitar que la inercia, para este principio físico de que no venimos arrastrados en una dirección, interrumpirla y elegir responsablemente cómo voy a avanzar hacia adelante. ¿Okay? Bueno, y el tercer y cuarto punto, que hoy no vamos a hacer tanto foco, es la refinación, ¿tá? Y es donde vamos a emociones a propósito. Por ejemplo, nos vamos a meter adentro de una emoción, por ejemplo, la bondad o la gratitud. Entonces yo los invitaría a pensar, bueno, piensen en un ser amado, y entonces le vamos a desear cosas buenas a ese ser amado, y después a uno que no es tan querido, que nos es más indiferente, y después a alguien que nos cae muy mal o que no queremos para nada, y entonces vamos a traer a la mente las experiencias, por ejemplo, de la felicidad o de la gratitud, y vamos a entender en minucioso detalle el sabor, el color, el aroma, la sensación y el impacto, ¿tá? Entonces, poder concentrar y contemplar, sin embargo, refinar y sacarle el provecho a las emociones, y entonces refinarlas, ¿ok?
Y más allá de esto es súper interesante porque más allá de que esta refinación emocional tenga un impacto en los demás, de lo que estamos seguros es de que tiene un impacto en nosotros. O sea, hay un montón de estudios sobre el cerebro que la emoción y el pensamiento afecta a quien lo piensa. Digamos. Yo si pienso algo de, no sé, de Sabrina, por ejemplo, no la conozco, pero si yo pienso cosas buenas tuyas, por ahí a vos no te cambia, pero sí me cambia a mí. Entonces, empezar a tener a propósito el espacio mental del color de estas emociones, bueno, sabemos que reduce el estrés y que libera algunos neurotransmisores, palabra nueva, pero dopamina, oxitocina, serotonina, que probablemente nos hagan vivir un poquito mejor y más contentos y demás, ¿tá? Y transitar estas emociones positivas, eh, tomando distancia de si es positivo o no, simplemente que nos gusta más y queremos invocarlas. Imagínense como una gota que cae y cae por un surquito, ¿tá? A la primera le va a costar más, pero cuando el surco después ya está hecho, la gota ya encuentra el camino y le es más fácil. Si yo invoco la gratitud todos los días, aunque sea a propósito en esta refinación, después me va a ser mucho más fácil traer la gratitud a la conciencia. ¿Ok? Y entonces, como una semilla, yo riego aquellas emociones que más me gustan y no riego aquellas que me gustan menos. ¿Tá? Es tan simple como eso. En Estados Unidos, easy but not simple. O sea, es fácil, pero no es sencillo, digamos. Hay que practicarlo porque la mente tiene más afinidad en las emociones que no le gustan tanto. ¿Ok? Y el cuarto de los puntos y último, y nos vamos a poner manos a la obra, a entrenar y disciplinar un poquito esas mentes, es el último de las instancias de la meditación, que es la revelación. ¿Tá? Es la parte más sutil, que no quiere decir que las otras tres son prácticas que duran toda la vida, ¿no? No hay un día que van a decir concentración, listo, ya está. Contemplación, listo, ya está. Son prácticas eternas, como el comer bien o como el ir a entrenar o las relaciones o el amor, no es que hay un día que se termina. ¿Tá? Lo que vamos a hacer es, en esta etapa de revelación, vamos a limpiar o desilusionar la mente. ¿Tá? La palabra desilusionar tiene como una primera connotación negativa por lo general, pero no es negativo, sino es como perder las ilusiones y dejar de caer en las trampas de la conciencia. No sé si manejan, pero vieron que cuando van con el auto, están en la ruta, ven una proyección de agua en la ruta y dicen, no, hay un charco. Y después cuando se acercan al charco, ven como el arco iris. Cuando se acercan, ven que no está el charco y el charco se vuelve a alejar. Ese es el fenómeno del espejismo. Entonces, con la mente pasa lo mismo. Nosotros vamos a creer que algo es así cuando te acercas te das cuenta que no es así. Entonces, lo que hacemos es ya no creerlo, aunque lo veamos, porque este es lo más loco del espejismo. Vos lo ves y estás viendo el agua, sin embargo, ya podés reconocer que no es agua y que es un espejismo. Entonces, este último estadio de la meditación es cuando la mente de alguna manera revela su verdadera naturaleza. ¿Tá? Y es el más demandante, pero también es el más generativo, es el que da los dividendos de la práctica de la meditación. Porque en definitiva vivimos la vida como si fuese una especie de ilusión, ¿no? Cuando Neo le dice a Morpheus, you are living in a dream world, la estás viviendo en un mundo de sueños. Que ha sido creado para esclavizarte, pero no es así, porque no es por no es por las máquinas como en la película, sino es más por la evolución genética. Así que, anyways, mucha información junta, pero quería que conozcan estos cuatro mundos, que son la concentración, la contemplación, el refinamiento y la revelación, ¿tá? En donde en este último también empezamos a examinar las experiencias, esas más vívidas, de las que jamás dudamos, eso que están seguros, por ejemplo, Fiore o cualquiera de las que están, Melina, las que veo en pantalla, que están convencidas de que son así, y lo único que van a hacer es desilusionar a la mente, decir esto no es así, simplemente es una experiencia que aparece en el campo de mi conciencia. Y yendo más allá todavía, cuando te pones a pensar quién es aquel o aquella que observa esta conciencia, te encontrás que no hay nada. ¿Tá? Te encontrás que no está esta división de el agua, no sé, tomando la metáfora del mar, la ola es parte del mar, pero el mar es digamos, es el todo. No hay esta división de cuerpo-mente o mente-conciencia, sino que nos podemos, en última instancia, como reflexionar sobre esta fusión sujeto-objeto. Se los dejo ahí como intro
intro, así para que tengan ahí dando vueltas. Así que la propuesta de hoy va a ser un pequeño ejercicio de mindfulness para expandir el ámbito meditativo. Un segundo, Fede, así hacemos una división Sí. antes de empezar el ejercicio.